amigos, amigas, distinguidas autoridades. La Casa de Andalucía en Barcelona es una institución cultural sin ánimo de lucro. Solo tenemos un único fin primordial: defender, definir y fusionar la cultura de nuestro territorio. Lo hacemos utilizando el método de expansión, con emoción, devoción y mucho sentimiento por nuestra tierra, por nuestras raíces, y el que no se lo crea, bueno, pues peor para él o ella. Es por eso que hoy, 28 de febrero, Día de Andalucía, estamos aquí con esta conferencia homenajeando como muchos, a uno de los muchos andaluces ilustres. Hoy vamos a homenajear a Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista español. El 5 de junio cumpliría 125 años. Eso nos ha llevado pues, a hacer esta conferencia. Pere Boy es licenciado en literatura y pertenece al grupo educativo de la Universidad de Barcelona. Hoy nos irá introduciendo paso a paso a todo lo que tenga relación con nuestro homenajeado. Le doy la palabra a Pere cuando tú quieras. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Porque tal y como ya he dicho, pues yo soy un pobre profesor de literatura que además se gana la vida con lo que otros han dicho, es decir, con lo ajeno, intentando, eso sí, entender lo que han escrito, intentando entender lo que han escrito e intentando también explicarlo del modo más fácil y asequible posible. Y un agradecimiento también, no solo por la invitación, sino sobre todo por la elección del tema, por Lorca. Pues en el 125 aniversario de su nacimiento, Lorca, como bien has dicho, nace el 5 de junio de 1898 cerca de Granada. Pues en el 125 aniversario de esta efeméride merece un recuerdo especial por la grandeza de su arte, por la hondura de su vida y por las circunstancias de su muerte de todos conocidas. Lorca, decía, merece un recuerdo especial y a eso vamos. El recuerdo es una palabra que en realidad lo que significa viene de cordis. Cordis en latín es el corazón. El recuerdo es aquello que pasa por el corazón y es por ese motivo por el que queda, porque aquello que pasa realmente por el corazón queda para siempre. Hay una historia que casi nadie sabe, también estoy agradecido por otra razón. Hay una historia que casi nadie de los que me conoce la sabe. Mi segundo apellido es Baena. Por lo tanto, eso significa que sí que tengo una relación con Andalucía. De hecho, esa parte de mi familia viene de Úbeda, por eso quise leer el texto sobre Jaén la vez anterior que estuve aquí. Es cierto que yo no he tenido relación con esta segunda parte de mi familia, que no sé si es la mitad, porque tampoco pesamos las células, ni medimos los huesos, todo eso, no sé si es la mitad, más o menos, pero esa familia mía tenía además relación con un poeta, ya que vamos con un cantautor, con un juglar, con un poeta fuer de lorquiano. Ya que vamos a hablar de Lorca, vamos a hablar y vamos a recitar algunos sonetos de Lorca. Justamente tenía relación con Joaquín Sabina. En cierto modo, para mí, evocar Lorca es evocar todo este universo. Sabina, en unos versos muy lorquianos, Sabina a veces nos queda la imagen de que es solo cantante, cantautor, de hecho. Sabina va un poco más allá de lo que vemos. Hay unos versos en los que, como Lorca, habla del amor, cuando se refiere a lo peor del amor cuando culmina son las habitaciones ventiladas, el puré de reproches con sardinas, las golondrinas muertas en la almohada. Lo malo del después son los despojos que embalsaman el humo de los sueños, los teléfonos que hablan con los ojos, la sístole sin diástole y sin dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a la hoguera los archivos. Lo peor del amor, cuando termina,
es que al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Estos versos de Sabina, que tal vez son unos de los más lorquianos de Sabina, creo que ayudan a la hora de fijar el recuerdo, a la hora de recordar a Lorca, creo que también ayudan a fijar ese recuerdo, a introducir al mismo autor. Hablar de Lorca es un reto que no voy a conseguir resolver de manera favorable. Lorca es un reto. Ha sido objeto de su vida, de análisis, de interpretación cinematográfica. Juan Antonio Bardén, ni más ni menos, interpretado por Miguel Bosé, ni más ni menos. Sus poemas han sido musicados, cantados. Ana Belén, ni más ni menos, le dedica todo un disco, Lorquiana. Leonard Cohen dedica no solo versión a uno de sus poemas de poeta en Nueva York, sino que él confiesa que Cohen busca y encuentra su voz leyendo a Lorca, ni más ni menos. Harold Bloom lo fija, aunque sí que es verdad que lo sitúa por detrás de Cernuda, por razones, digamos, de lectura anglosajona, pero lo sitúa en el canon occidental. Por lo tanto, Lorca, para Bloom, merece estar en ese canon literario de Occidente. Más recientemente, su vida y su obra merecieron la atención de diversos episodios, no solo de uno, al menos un par o tres de episodios del Ministerio del Tiempo, en que juegan, también es verdad, con algunos tópicos que rodean la vida de Lorca. Yo debo confesar, es un reto además porque para mí leer a Lorca no encaja con mi tradición de lectura. Mi tradición de lectura, de la que yo provengo, es una tradición muy apegada al texto, a la mancha de tinta. Es la tradición que, por el sitio donde yo estudié, y luego ya no he renunciado a ella, es la tradición de Martín de Riquer, Francisco Rico, Jaume Vidal Alcover, Josep Maria Pujol. Y pongo un ejemplo de lo que significa eso de estar muy apegado al texto y de cómo a veces eso impide que pueda hablar de Lorca con la libertad y la hondura que Lorca merece. Hay un maestro del soneto, ya que estamos en Lorca y Lorca es otro maestro del soneto, hay un maestro del soneto del barroco inglés. Lorca también es un enamorado del barroco y de los temas del barroco. De hecho, al fin y al cabo, el principal tema de la obra de Lorca es la muerte, o cómo se vive la vida, sabiendo que la vida está abocada a la muerte. Pues uno de los poetas del barroco inglés, maestro del soneto, John Donne, tiene un poema famoso que cuando uno entra cuesta entender si se desliga del texto. Es el poema en el que empieza diciendo: muerte, no te enorgullezcas aunque otros te llamen poderoso y terrible, porque nada de eso eres. Y el poema cuesta muchísimo de entender, porque cuando llegas al final te das cuenta que habitualmente el poema ha sido mal puntuado, no como el poeta lo escribió, sino como luego se ha interpretado al margen del texto. El último verso, para que se vea, de este soneto se ha puntuado de esta manera, que es una interpretación. Y la muerte, M mayúscula, dejará de existir, punto y coma. Muerte, M mayúscula, coma, admiración, morirás. El poeta no decía eso, ni escribió eso. El poeta escribió algo más simple que ayuda a entender de qué va el poema. Y la muerte dejará de existir, coma, muerte, morirás. La muerte es una pausa, una coma entre la vida y la vida eterna. Aunque esto nos sirve para Lorca, también lo encontramos en Lorca, de cómo la puntuación marca cómo debe leerse y entenderse un verso. Ejemplo, en uno de los dos poemarios póstumos, los sonetos del amor oscuro, que yo he aprovechado una parte para el título de la conferencia, en el poeta habla por teléfono con el amor. El teléfono puede ser objeto de creación literaria, puede ser objeto de construcción de un poema. Dice:
Tu voz regó la duna de mi pecho en la dulce cabina de madera. Por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente flor de helecho. Pino de luz por el espacio estrecho, cantó sin alborada y sementera, y mi llanto prendió por vez primera corrones de esperanza por el techo. Y ahora viene los tres versos en los que la puntuación es fundamental. Fijaros, la alegría de la cabina, porque contactas, hablas con la persona amada. Pero, dulce y lejana voz por mí vertida, punto. La voz se rompe. Dulce y lejana voz por mí gustada, punto. Lejana y dulce voz amortecida, punto. Lejana como oscura corza herida, punto. Dulce como un sollozo en la nevada, punto. Lejana y dulce en tuétano metida, punto. Por lo tanto, pese a ello, pese a que no es la manera de entrar en Lorca, estos juegos de la puntuación que significa algo, también existen. Ahora bien, se debe reconocer que la manera de entrar en Lorca es a través del sentimiento. Lorca es un sentimiento convertido en palabra poética, en palabra artística, y cabe reconocerlo. Todo este sistema para entrar en el texto, en Lorca se debe ir con mucho cuidado, porque puede que no sea la manera de entrar. Lorca también es un reto por otro motivo, por las razones de su muerte. Tantas veces se dice que intuyó su muerte. De hecho, tiene unos versos: Sevilla para nacer, Granada para morir. Son versos de Lorca. Lorca intuyó su muerte. Tampoco es así. Lorca intuye que la muerte está allí siempre, no su muerte. La muerte de cualquier ser que realice la aventura humana. Pero bien, las circunstancias de su muerte, de todos conocidas, que de hecho condicionan la manera de leer y de acercarse y de entender al poeta y a todo lo que le concierne, por determinados aspectos de su vida, por el tipo de amor, por el amor homosexual, por determinadas lecturas que se han hecho más actualmente, sobre todo a raíz de los estudios culturales en los años 60, los estudios de género, los estudios LGTBIQ+, que lo quieren ver, lo quieren mostrar como si fuera un poeta actual solo por ese motivo, cuando ese motivo en realidad ni agota ni siquiera explica el autor y su obra. Y luego por los personajes con los que se relacionó con toda la intelectualidad de la primera parte del siglo XX y especialmente Dalí, Buñuel, por otra parte con los políticos con los que también se relacionó, Azaña, e incluso ese episodio que está en discusión, el último artículo apareció el año pasado, la relación que tuvo con José Antonio Primo de Rivera, y la naturaleza de esa relación, si era una simple amistad, una admiración o no, o nada de todo eso, e incluso una especie de atracción. Lorca pertenece a lo que se llama la generación del 27, el grupo del 27. Se le llama la generación del 27 por una efeméride, que es que el grupo coincide con su vertebración, su articulación, con el 400 aniversario de la muerte de Góngora. Góngora, que es un poeta barroco, nace en 1561, muere en 1627 y este grupo se encargó de organizar y homenajear a Góngora. La generación del 27, sin lugar a dudas, es por Federico García Lorca y por otros, es sin duda la más importante del siglo XX en España, hasta el punto que hay un consenso en la crítica en llamarla, en designarla como una nueva edad de oro de la lírica española. Realmente es una poesía y en general una producción literaria de una enorme calidad y por eso mismo
de una enorme trascendencia. Ahora bien, esta edad de oro, este grupo del 27, esta generación del 27, lo que prepara y cómo actúa no es ajeno a una voluntad reformista. La generación del 27, que básicamente desarrolla su labor en la década 1920, 1930 y un poquito hasta los años previos a la Guerra Civil, se enfrenta a graves problemas. Los problemas a los que se enfrenta son los retos de modernizar España en el ámbito agrario, en el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito territorial y sobre todo en lo que ponen el acento en el ámbito educativo. Por otra parte, esta generación también coincide en el que la corta, la deshace la guerra civil y las consecuencias que tiene en el ámbito cultural. La gente de la generación del 27, a partir de la guerra civil, vivirá un exilio, sea interior, quedándose en España, pero viviendo exiliados interiormente, o bien exterior. Será un exilio por partida doble. Pero por otra parte, también supone la muerte de algún intelectual, como es el caso de Federico García Lorca. Este grupo acabará convirtiendo a partir de ese momento el exilio en un modo de vida, interior o exterior, el exilio en un modo de vida, en una forma de vida, incluso en un estilo de vida. Luis Cernuda, que he citado antes, que Harold Bloom lo sitúa un paso por delante de Federico García Lorca, de hecho lo hace por esta imposibilidad de leer en clave sentimental a Federico García Lorca. Luis Cernuda, que le parece más intelectual, más elaborado, por eso lo sitúa ese paso por delante, tiene un poema en el que explica la cuestión del exilio de una manera mejor que puedo explicarla yo. Luis Cernuda, por cierto, que como Federico también clama por la verdad del amor verdadero. Pues Luis Cernuda decía, cuando tipifica, cuando habla del exilio, se refiere al exilio de este modo: volver. Vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia, de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Y continúa. La generación del 27 fundamentalmente tiene, pero no solo, poetas y dramaturgos, también algunos prosistas, pero sobre todo cuaja en la poesía y cuaja en el teatro. Los poetas de la generación del 27, compañeros de Federico García Lorca, son Pedro Salinas, nombres como los de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Miguel Hernández, Federico García Lorca. Por lo tanto, poetas comprometidos con el surrealismo, con el cambio político-social, con lo que se llama la poesía pura, con la poesía amorosa, con la poesía tradicional, con las vanguardias. Y por otra parte, la generación del 27 se desarrolla en el ámbito teatral. La comedia burguesa de Antonio y de Manuel Machado, aunque Antonio y Manuel Machado son estrictamente de la generación anterior, pero desarrollan el teatro al calor de la generación del 27. Jacinto Benavente, que acabará siendo premio Nobel, y el teatro en verso, el teatro cómico, el teatro innovador de Unamuno, que estrictamente tampoco es de esta generación, pero desarrollará su teatro al calor de la generación del 27, Azorín, que le pasa lo mismo, y de nuevo en teatro destaca Federico García Lorca. Federico García Lorca es, en cierto modo, el artista total, que en principio no iba destinado a ser escritor, intelectual ni poeta, sino que sus intereses artísticos iban por otros derroteros,
y acabará siendo una de las figuras centrales de la generación del 27, la que le dará empaque y la que además pondrá en relación a unos con los otros. De hecho, las tres grandes etapas de la generación del 27 en el fondo se definen teniendo en cuenta el quehacer de Federico García Lorca. Normalmente se habla un poquito antes de 1920, porque la generación propiamente es 1920-1931, proclamación de la Segunda República, y luego un poquito más hasta 1936, donde se produciría el corte definitivo con la guerra, a causa de la guerra civil. Decía, un poquito antes del 1920 se habla de la preparación de la generación del 27. En ese momento a los poetas les interesa mucho la forma en poesía, casi lo que antes decía que pasaba con John Donne, en que una coma es una pausa, no solo una pausa, es la muerte. Pues un poco eso les lleva a los poetas de esos años anteriores al 1920 a deshumanizar la poesía por la importancia que se le da a la forma. Es el momento en el que en la literatura española eclosiona el modernismo, acaba el romanticismo, cuaja la obra de Juan Ramón Jiménez y sobre todo en esos años lo que se llama la poesía sensitiva, que luego tendrá mucha importancia e influirá en la obra de Lorca, en la que se desarrolla un cierto gusto por la poesía clásica, la poesía tradicional, el interés por el romancero, el interés por el cancionero. Luego no es en vano que Lorca, una de sus obras principales, sea el romancero gitano. Un interés por Jorge Manrique, por los autores de la primera Edad de Oro, Luis de Góngora, por el barroco y por sus temas. El tema del barroco, en definitiva, es el sentido de la vida y la muerte, la vida vivida sabiendo que vas a morir, como en Lorca. Y todo eso conllevará que en la década posterior Lorca y los autores, no solo Lorca, también Alberti, pero Lorca y los autores de la generación del 27 se interesarán por la poesía popular, el cancionero, el romancero, y de hecho Lorca hará un uso arriesgado, aunando tradición e innovación en su romancero gitano, en Poeta en Nueva York, etc. Por lo tanto, fijémonos bien, el primer corte, el primer dato que nos sirve para marcar los años previos a la generación del 27 es Lorca y la aparición del primer libro de Lorca, que es en 1921. La aparición de Lorca supone el inicio de la generación del 27 propiamente dicha, y si los años previos habían sido los del interés por la forma y la deshumanización de la poesía, la aparición de Lorca supondrá la rehumanización de la poesía. Por eso antes decía, Lorca es un sentimiento, hasta cierto punto el punto nos sirve, pero en el fondo la manera de entrar en Lorca es sintiendo Lorca. Lorca es un sentimiento convertido en palabra artística. Eso es un reto a la hora de entrar en el poema se siente más que se entiende, o se entiende en definitiva como lo entendería el corazón. La rehumanización de la poesía supone, Lorca lo demuestra, el descubrimiento del sentimiento, pero también rehumanización de la poesía y rehumanización del arte será dotar la literatura de contenido social. Por eso todos los autores de la generación del 27 son autores de un modo u otro comprometidos socialmente e incluso políticamente, como será el caso de Rafael Alberti. Por otra parte, entre 1920 y 1931, lo alargamos un poco hasta 1936, la generación del 27 recogerá una nueva corriente que empieza a circular por Europa, que será la corriente del surrealismo. Y sobre todo les gusta, si al principio les había gustado Juan Ramón Jiménez, sobre todo su poesía sensitiva, sobre todo a partir de ahora les gusta un poeta chileno relacionado con España
a causa de su labor, de su profesión diplomática, que será Pablo Neruda, que dará el paso de la poesía sensitiva a lo que el mismo Pablo Neruda llamará la poesía impura. Tendrán relación con él porque Pablo Neruda, en definitiva, fue cónsul en Barcelona, fue cónsul de Chile en la ciudad de Barcelona. Aquí en Barcelona precisamente se relacionará con Rafael Alberti y poco antes se había relacionado con Lorca a raíz de un viaje que Lorca hace a Sudamérica, concretamente a Argentina, donde coincide con Pablo Neruda, que en aquel momento era cónsul de Chile en Buenos Aires. Otro poeta que, por cierto, en esta semana anterior ha sido noticia al probarse que en realidad murió asesinado y no como se pensaba que había sido hasta este momento, muerte natural. A partir de 1936, la generación se deshace y vive en eso que llamamos el exilio, sea el exilio interior, será el caso de Gerardo Diego, por ejemplo, Dámaso Alonso, que al final acabará teniendo una situación relevante en la Real Academia Española, y Vicente Aleixandre, el exilio interior. Para el resto será el exilio exterior, excepto para Lorca. Lorca muere en 1936 y aquí se considera la muerte de Lorca, otra vez, fijaros, el final de la generación del 27. Cuando hablamos de Juan Ramón Jiménez y la influencia que tiene en los autores de la generación del 27, estamos hablando del Juan Ramón Jiménez que escribe Cádiz, de un cielo bajo y malva que limitan sobre el cielo más alto, verde y puro, vagos cúmulos de ópalo con un vago pedazo de arcoíris, Cádiz, igual que un brazo fino y blanco que España desvelada en nuestra espera sacara en sueños de su remordimiento del alba, todo desnudo sobre el mar morado, surge divina. Juan Ramón Jiménez, que en definitiva dice que, como podría decir también Lorca, que escribe para la inmensa minoría. O cuando estamos hablando de Pablo Neruda, estamos hablando del Pablo Neruda al que tiene relación con Lorca, que en ese momento está escribiendo y publicando el famoso poema 20. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise, y ella, a veces, también me quiso. Aunque sea este el último dolor que ya me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. O el Gerardo Diego, que acabará categorizando el exilio interior y que al final, a partir de lo que ha aprendido y desarrollado con sus compañeros de la generación del 27, acabará convirtiendo la poesía en un juguete de la imaginación o incluso en un objeto independiente de la realidad. Será ese Gerardo Diego el que tendrán relación, que escribirá Quiero ser convexo para tu mano cóncava. Lorca nace en un municipio de Granada, Fuente Vaqueros, el 5 de junio de 1898, lo hemos dicho antes, de una familia acomodada, hijo de un hacendado y de una maestra, y muere en el camino de Biznar al Alfacar el 18 de agosto, se cree el 18 de agosto porque la fecha baila un poquito, el 18 de agosto, el consenso es en torno al 18 de agosto de 1936. Lorca tiene un contacto personal muy estrecho con los otros miembros de la generación del grupo del 27 e incluso más allá, con Buñuel, con Dalí, que pone de manifiesto su alto sentido de la amistad. Muchos de estos compañeros son compañeros de la universidad. Lorca estudia, pero no acaba, filosofía y letras y estudia derecho. Y el año que pasó en la residencia de estudiantes, justamente donde conoce, de la mítica residencia de estudiantes, justamente donde conoce
a todos estos personajes que acabarán formando parte también de la generación del 27. Lorca siente una enorme admiración por los poetas medievales y barrocos de la literatura española, especialmente por Luis de Góngora. Y de hecho, la poesía y el teatro de Lorca, en definitiva, se asemejan a la idea de Góngora de volcar en la creación literaria un mundo propio y un lenguaje muy preciso. En el caso de Lorca, creado a partir del sentimiento. Por otra parte, Lorca tiene un gusto enorme y una admiración enorme por la lírica popular, por el romancero, por el cancionero, que no solo tienen influencia en su obra, también en la obra de Alberti y en tantos otros, etc. En eso coinciden. Por otra parte, Lorca acepta, aunque parezca una paradoja, acepta lo que es propio de las vanguardias, lo surrealista, lo onírico, el sueño, lo nuevo. Hay un gusto por lo nuevo y por lo antiguo a la vez, por lo tradicional y por lo que es innovador. Y además, en este sentido, pone el acento en la recepción de Pablo Neruda. Por otra parte, Lorca es influenciado por Bécquer, por Unamuno, por Rubén Darío, por Juan Ramón Jiménez, por Antonio Machado. De hecho, se dice que Lorca empieza a escribir a raíz de conocer a Antonio Machado en Jaén, y que esa relación, que se alarga y que se mantiene hasta el final de los días de uno y otro, pues será una relación determinante para que Lorca haga el giro y se decida a volcar su creatividad en la poesía de Antonio Machado, que en definitiva se decía que hablaba en verso y vivía en poesía. Machado le dedica, cuando se entera de su muerte, Camino del exilio, de hecho estaba aquí en Barcelona, Camino del exilio, Machado le dedica a Lorca los versos siguientes. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se trata de un artista de la cabeza a los pies, inteligente, inspirado, inspirador, seductor. Por lo que respecta a prosa, solo tiene un único libro que publica en 1918, Impresiones y paisajes, que está concebido como un libro de viajes de estudio, que recoge los diferentes itinerarios que él realiza siendo estudiante universitario entre 1916 y 1917, básicamente por 3 zonas. Madrid, lo que ahora diríamos Castilla y León, que en ese momento tampoco es así, pero para entendernos, y Galicia. Y aquí acaba la incursión de Federico García Lorca en Impresiones y paisajes, que de hecho es una obra estudiada de manera limitada. Por otra parte, en el teatro es donde se percibe, junto con la poesía, la gran impronta de Federico García Lorca. Lorca cultiva un teatro poético, un teatro simbólico, en el que se cuida el lenguaje, la metáfora, las imágenes. Por otra parte, es un teatro capaz de crear espacios míticos y de convertir el realismo incluso en algo simbólico. Lorca trata a través del teatro los grandes problemas sustanciales de la existencia, es decir, el sentido de la vida, la muerte, la libertad, el amor, la sexualidad, pero por otra parte también la condición de la mujer en su época. En definitiva, eso es La casa de Bernarda Alba. La apariencia, lo asfixiante, trata todo eso. Da importancia a lo rural y por otra parte tiene un gusto por la tragedia y por el drama.
Lorca escribe un total de 12 obras, o estrictamente 11 obras más otra obra que dejó inacabada. El maleficio de la mariposa, Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, El retablillo de Don Cristóbal, El público, Así que pasen 5 años, Amor de Don Perlimpín con Belisa en su jardín, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, La casa de Bernarda Alba y una comedia inacabada. Lorca es capaz de crear personajes arquetípicos de la literatura. La Mariana Pineda que nosotros tenemos en mente debe a la creación de Lorca. O por otra parte, Bernarda Alba, que es un personaje con entidad propia en las letras españolas. Bernarda Alba, que cierra la obra que lleva su nombre con estas palabras: no, cuando muere su hija, cuando su hija se suicida, no, yo no, Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, fijaros, lo oscuro. Pero otro día caerás, descolgarla, mi hija ha muerto virgen, que no es verdad, llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera doncella. Nadie dirá nada, ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den 2 clamores de campana. Y por lo que respecta a la poesía, que seguramente es lo que en definitiva lo que le incorpora en el canon occidental, que hablaba antes, lo que le incorpora en el libro de la poesía universal. Por lo que respecta a la poesía de Lorca es una poesía que muchas veces se tilda de y atención con la palabra, popularismo, que no populismo, neopopularismo. Una poesía muy próxima a lo que siente el ser humano, muy próxima a lo que el ser humano ha hecho antes y es digno de ser recogido en la tradición poética culta. Es una poesía en que se fusiona la tradición y la vanguardia, lo viejo y lo nuevo. Hay un gusto por el cante andaluz, por el mundo andaluz y en particular por el mundo de los gitanos. Lorca es, a través de su obra poética, el que hace el gran homenaje a Andalucía en poesía y el gran homenaje al mundo de los gitanos. Propiamente, su poesía empieza en 1920 con algunos ensayos en los años previos a 1920. Por tanto, su época de plenitud poética coincide con la época de plenitud de la generación del 27. Lorca publica un total de 9 libros de poemas, de los cuales 2 son póstumos: Canciones, Poema del Cantejondo, Oda a Salvador Dalí, a su amigo, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 6 poemas gallegos, Sonetos del amor oscuro y Diván del Tamarit. Seguramente de todas estas obras son 3 las obras más conocidas de Lorca: El Romancero gitano, Poeta en Nueva York y Sonetos del amor oscuro, porque además tiene una intrahistoria hasta su publicación a principios de 1980. Parece que es una obra que la familia no quería que se publicase y además circuló por varias manos, por lo tanto la colección de poemas que recoge Sonetos del amor oscuro podría ser que no fuera la colección original tal como Lorca la dejó preparada. El Romancero gitano recoge un total de 18 poemas en que se cultiva la cultura popular y la cultura gitana. Rezuma un enorme amor para con Andalucía. Andalucía para Lorca, en palabras de Lorca, es el amor de mis amores, lo que más quiero en la vida. Y esta es mi tierra, señores, dirá, y se llama Andalucía. Esas son palabras de Lorca. Pues hoy yo también me he traído una persona que está en el público, que se llama Noel Luna, si es tan amable. Entonces, él es cantante profesional, casi. Casi, por ahí. Y resulta que tiene una versión de un poema del Romancero gitano, que es el Romance de la Luna Luna.
y le he pedido que, entre otras cosas, nos cantase su versión del romance de... Todos los símbolos en Lorca son ambivalentes. Según donde se encuentran es la vida o la muerte. Aquí lo veréis enseguida porque él lo canta muy bien y se ve enseguida qué es lo que significa la luna. Por otra parte, la luna va acompañada de un niño, que también es otro de los elementos constantes en la obra, tanto en el teatro como en la poesía de Lorca. La infancia, el homenaje a la infancia, al niño que fui. Porque claro, Lorca tiene una infancia feliz. Es esa infancia casi idílica, en que su padre, que es una persona con posibles, por otra parte su madre y la relación con su madre, la lectura, el gusto por la lectura, llega a Lorca a través de su madre, que era maestra, era la segunda esposa de su padre se casó 2 veces. Entonces, todo esto él lo vuelca en el romance de la luna nuna, el homenaje a la infancia, la muerte que siempre está allí acechando, y por otra parte, la poesía popular, que es digna de entrar en la poesía también en la poesía de categoría. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando, y en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño, sus senos de duro estaño. Oye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Oye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Y el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados, tiene los ojos cerrados. Oye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. Oye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. Por el olivar venían, bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano, con un niño de la mano. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, y el aire la está velando. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, y el aire la está velando. Romancero gitano.
Y la otra colección de poemas, el otro poemario, sería en el que podemos poner el acento. De hecho, es el otro poemario conocido de García Lorca, es Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York emana de un desengaño, incluso de una depresión, de un desengaño amoroso. Lorca acaba pasando una temporada, un año de hecho, en la Universidad de Columbia. Ello le permite entrar en contacto con la sociedad de Estados Unidos, que además no le gusta nada, y le permite incorporar en poesía el surrealismo, la contraposición entre naturaleza y civilización. Genera esa aversión, una cierta aversión al capitalismo, por lo que ve que sucede en Estados Unidos. También es verdad que él coincide su estancia con el crack del 29. Por otra parte, la enorme soledad que se puede sentir en sociedad, aparte de la soledad derivada del desengaño amoroso, y del amor no correspondido. Desarrolla un apego por los humillados, por los humildes, por los que lo pierden todo en la vida, y explora los límites del sueño y empieza a sentir que la muerte es una realidad que está allí al acecho y más próxima de lo que puede parecer después de ver la gente que se suicida al perderlo todo. Lorca en este poemario pone de manifiesto que es un maestro de lo ambivalente. La luna es muerte pero es belleza, la sangre es vida pero es muerte también, es sexo. Los colores en general significan una cosa y su contraria, dependiendo del lugar donde los coloque. El agua que corre como la vida, que se estanca como la muerte. Los toros. De hecho, Lorca afirma: los toros son la fiesta más culta que hay en el mundo. Otra cosa es las razones por las que afirma eso, porque es una metáfora de la vida en combate, de la vida en lucha. La hierba, que es vida y que es muerte. El metal, toda la obra de Lorca está repleta de metales, de cuchillos, que no solo son símbolo de la muerte, también pueden ser de lo sexual por la forma del cuchillo. La infancia. Si vamos a Poeta en Nueva York tiene, haciendo honor al mismo poeta, de poner la atención en lo que parece insignificante. Hay un poema que para la historia ha quedado como un poema insignificante de los 35 poemas. Pero que precisamente un gran lector de Lorca como es Leonard Cohen, lo coge, lo convierte en una de sus canciones más conocidas, y luego de ahí ha pasado a tener múltiples versiones. La versión de Ana Belén, la versión de Silvia Pérez Cruz. Es un poema que es un homenaje a la infancia también. Es un poema que se llama El pequeño vals vienes. Eso es de Poeta en Nueva York también. Y en Viena hay 10 muchachas y un hombro donde solloza la muerte, y hay un bosque de palomas disecadas y hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas, ay, 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 ay. Toma este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas del llanto, ay, 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 ay. Toma este vals
silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals de cintura quebrada. Y este vals, y este vals, este vals, y este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y en Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro en las cintas del vals. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro en las cintas del vals. Y ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals del te quiero siempre. Este vals, este vals, este vals y este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y este vals, y este vals, este vals y este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. La muerte que está siempre allí acechando, siempre la muerte al acecho. Y con eso, y vamos acabando ya, entraríamos en el tercer poemario que he dicho que destacaríamos, que es el de Sonetos del amor oscuro, que además tiene una historia tortuosa. El poemario, tal y como se conoce ahora, es un poemario que se publica en 1980 con muchas reticencias. Se publica porque es el amor en que es el poemario en que el amor oscuro es más claro, en el fondo. El amor oscuro es una metáfora. En Lorca no hay espacio para la duda que este amor es un amor hacia otro hombre. En cierto modo, ya hay un guiño en poemas anteriores. De hecho, en los poemas del Cantejondo hay un poema que tiene un título en latín y que luego el poema va de lo que va. Es un poema que luego diré el título y de dónde sale ese título. Los 100 enamorados duermen para siempre bajo la tierra seca. Andalucía tiene largos caminos rojos. Córdoba, olivos verdes donde poner 100 cruces que los recuerden. Los 100 enamorados duermen para siempre. Él a este pequeño poema, que este pequeño poema del Cantejondo, él lo titula con estas palabras latinas De Profundis. El De Profundis en realidad es el último poema también de Oscar Wilde, que escribe durante los 2 años de condena en la prisión de Reading, que la condena es por lo que es, todo el mundo sabe. Por otra parte, el De Profundis también son unos versos sacados de un salmo, es así. Uno de los salmos en la versión latina empieza con De Profundis clamo a te Domine, desde el abismo, desde la profundidad, te grito, te pido que aparezcas, Señor, escucha mi llanto, mi grito de súplica. Y él lo coloca aquí ya en poemas del Cantejondo, este guiño, los 100 enamorados, luego además esta implicación, Andalucía tiene largos caminos rojos. Esto culmina con los sonetos del amor oscuro, esta colección que se publica, parece que de manera definitiva, en la década de 1980, después de una historia de poemas. Aparece en el título, tampoco está claro que sea el título
que Lorca le quería poner, parece que sí, se lo comenta Gerardo Diego, etc. Y él tiene hay dos poemas que con esto ya vamos acabando, quiero resaltar. Hemos empezado mentando el soneto, pues llegamos a la recta final también haciendo lo propio, pero ahora con los sonetos de García Lorca, para que veamos cómo vive él este amor oscuro. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura. Este es uno de los sonetos que quería resaltar, porque además hay un homenaje a San Juan de la Cruz. Hay un homenaje a San Juan de la Cruz, además, por otra parte, Noche del alma para siempre oscura, es una categoría poético, religioso, teológica de San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Y por otra parte, el que a mí me parece que es el soneto más redondo de la colección, que no sé si es el más famoso, pero a mí me parece que es el más redondo, en el que expresa este sentimiento amoroso, lo que a él le conlleva, y de una manera más clara además. Porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía, en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. En definitiva, nos encontramos ante un personaje en el que no podemos perder de vista que su gráfica no se compone de una horizontal y de dos perpendiculares, sino de tres líneas sinuosas que se alargan hasta el infinito, constantemente cerca y constantemente lejos. Lo que ha creído ser, lo que ha querido ser y lo que ha sido. Ningún arqueólogo, ningún historiador contemporáneo ha podido encontrar los restos de Federico García Lorca. En el fondo le está ocurriendo como a los héroes, como a sus admirados héroes, quienes, por cierto, todos murieron jóvenes. Edipo, Antígona, Aquiles, ¿dónde están sus cenizas? Se encuentran, en todo caso, en el corazón de los seres humanos, de cada quien que realiza lo que llamamos la experiencia humana. Y Federico García Lorca seguramente no necesita nada más. El recuerdo a lo sumo que en casi 90 años nadie, ni siquiera los bárbaros, han podido borrar. Muchas gracias.